Si no, nos Ujú, regresamos después. Entonces, claro. evaluación curricular, Ujú, vamos a considerar en este caso como un enfoque amplio, porque se requiere precisamente, mucha información, tanto del exterior como del interior. También en este caso involucra el que se cambie la forma de hacer las cosas. ujú, También es visto en este caso como un proceso sistémico, por medio del cual precisamente se hace una valoración del grado en que los medios, recursos y procedimientos permiten precisamente el logro de las finalidades y metas de una institución o bien de un sistema educativo. Entonces, precisamente después de la implementación, pues hay que hacer precisamente una evaluación de cómo están yendo las cosas, si se logran los objetivos, pero como dice un enfoque amplio, pues también esto hace referencia de que debe de hacerse una evaluación constante, continua, precisamente para ver si está encaminado hacia el logro de los objetivos y no esperar hasta un determinado tiempo para decir, ah, bueno, pues es que las cosas iban mal, empezaron mal y por lo tanto terminaron mal, sino precisamente para que se vayan haciendo las correcciones pertinentes. Por lo tanto, requiere una gran cantidad de información, de datos, ujú, recogidos de forma sistemática. Entonces, no es nada más de que, pues en una hojita escríbanme, qué opinan de la escuela, vamos bien, vamos mal. No, no, no. no, Debe tener precisamente una metodología, un sistema, decir cómo, cuándo, a quiénes van a ser precisamente los sujetos de observación o bien la información que se va a recoger precisamente cuál nos va a ser de utilidad. Y estos datos pueden ser cuantitativos o bien cualitativos. Cuantitativos cuando se refiere precisamente a datos numéricos, provenientes también, obvio, de cálculos matemáticos, aritméticos. Y ujú, los cualitativos, pues sea precisamente aquellas cualidades, características que pueda tener en este caso un objeto o fenómeno de nuestro interés. Por ejemplo, ¿cuál sería, en este caso, hacemos una evaluación, basada en la observación de cómo interactúan los estudiantes, solamente es para tener el ejemplo, los ujú, estudiantes en el receso? Pues eso significa precisamente que voy a tener mi tabla, o voy a tener precisamente un cuaderno en limpio, y me voy a dedicar precisamente a observar a los alumnos durante su recreo, su receso. Y voy ujú, a precisamente a mencionar, bueno, pues algunos juegan, otros, obvio, comen, pero comen en parejas, algunos comen solos. Entonces, vamos a describir aquellas características que nos son de interés precisamente para realizar, obvio, evaluaciones. ujú. Estas dos autoras ya le hemos mencionado en unidades anteriores, Sí, Grassman e Ibarrola, dicen bueno, en este caso que el proceso de evaluación debe ser considerado como una espiral. Porque a partir precisamente del plan vigente y mediante la evaluación, se llega a formular un nuevo plan y ese debe ser también objeto de una nueva evaluación y entonces así sucesivamente. Por eso aquí te pongo el dibujito. Se inicia ujú, con un plan, una actividad, bueno, se pone en marcha el currículum, ya se dieron cuenta que hay que modificar algo, se hacen las ujú, correcciones, pero aún así, incluso los mismos procesos de evaluación deben ser revisados, porque como ya cambiaron cosas, pues el sistema de evaluación también debe de ir en congruencia y se deben de modificar. Y de nuevo, se hace la evaluación, hay algo que modificar y así sucesivamente, sucesivamente. Entonces, ¿qué podemos incluso comenzar a adelantar conclusiones? Que el proceso de evaluación debe ser continuo hasta que acaba el proyecto, hasta que se acaba la escuela, hasta que se acaba la licenciatura, hasta que se acaba el taller, en fin. Palomazo, cuando se realiza una evaluación curricular, generalmente se conduce de manera asistémica, es decir, lo opuesto a lo que vimos anterior, se hace de golpe, de a trancazo, improvisando, ajá, pues obvio, no tiene un rigor metodológico y solamente se hace de manera fragmentada, es decir, solamente se evalúa un pedacito. Esto nos enfrenta precisamente a que los planos de estudio
que se utilizan por año no se modifican, y entonces vemos precisamente a generaciones de estudiantes que ven el tema una y otra vez, y que incluso los padres de familia heredan los libros a sus hijos porque nada ha cambiado. Exactamente. Ujú. Y desde luego, no se sigue un proceso científico de evaluación. ¿Por qué se dice proceso científico? Porque tiene precisamente las características de la ciencia que utiliza el método científico, que sería la observación sistemática, Ujú. el recojo de datos, se hacen relaciones entre variables, se hacen cálculos, y entonces podemos decir a través de un proceso científico, esta es la verdad, este es el estado de la organización, este es el estado de la licenciatura, del curso, del taller, esta es la situación de la escuela. Y obvio, cuando hablamos precisamente de un rigor científico, es que nosotros podemos comprobar lo que estamos diciendo porque está respaldado. Entonces, el método más utilizado para evaluar planes y programas de estudio se limita precisamente a analizar la secuencia y la organización de los nombres o títulos de las materias y de las unidades temáticas. Y obvio, también nos enfrentamos con ese problema, que la evaluación es incompleta porque la información solamente es parcial y no tomamos en cuenta otras variables, como podría ser el rendimiento real de los alumnos, si estamos si también cumpliendo los objetivos que nos habíamos planteado, y entonces prácticamente es engañarnos a nosotros mismos. David, te lo había mencionado desde el inicio del curso, cuando Ajá. hablamos precisamente de diseño de evaluación curricular, y obvio, donde se requiere mucha ayuda es precisamente en aquellos niveles educativos donde tienen cierta autonomía, como puede ser educación media superior y educación superior. En cuanto a la educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, esas currículums, esas propuestas de evaluación difícilmente vienen precisamente de unas reuniones. No, generalmente todo se decide desde arriba y entonces, este es el plan, estos son los libros, ponte a trabajar. No, pero, Ujú, ¿escucho? no, no, no. ¿No? Perfecto. Obvio, en algunas, bueno, no algunas, esto debería hacerse en educación, básica, pero obvio privada. Así se da la oportunidad, es decir, de tomar, decisiones. Aunque obvio, también no pueden hacer modificaciones sustanciales porque precisamente como están, en constante supervisión de la Secretaría de Educación Pública, pues deben de cumplir con, los objetivos curriculares propuestos precisamente por, la SEP, que desde luego estos abarcan y se aplican a todas las instituciones de educación básica. Entonces, en lo que el único que se reúnen, obvio, en forma de academias, puede ser, juntas administrativas, es, desde luego, en aquellas materias extracurriculares. Entonces, ahí sí pueden trabajar. De ahí en fuera, repito, los ejemplos más claros, vivenciales de cómo es todo este proceso, es educación media superior y, obvio, la educación superior. Entonces, es conveniente recordar que si no se tiene claro el marco metodológico del cual precisamente parte la evaluación, es decir, la evaluación debe de hacerla o dirigirla, mejor dicho, dirigirla a alguien que sabe, número uno, para no perderse. Número dos, para seguir estos pasos, para cumplir con este rigor y desde luego para evitar cometer errores, omisiones, malas interpretaciones. Por lo tanto, dice, se incurre un error de centrar la evaluación curricular en los aspectos eficientistas e internos del currículum y se descuidan los planteamientos originales y los aspectos sociales. ¿Cuáles serían, obvio, los planteamientos originales? Pues, ¿cuál es la intención de abrir una nueva licenciatura, de abrir una Ujú. nueva escuela, un curso? Y los aspectos sociales, precisamente, estas oportunidades precisamente de abrir un nuevo espacio educativo, o abrir una nueva área de estudios para una disciplina, pues se debe de justificar socialmente. Bueno, pues, a lo mejor resulta que está en una ciudad, una parte obvio del estado en donde hay gran cantidad de basura. Bueno, eso es una necesidad y de ahí se parte para poder crear Ujú. eh, un curso, taller, plan de estudios, obvio, de una licenciatura.
sí, Entonces, ahorita vamos a las operaciones y tipos de evaluación curricular. Hay que tenerla presente y de hecho esto nos va a servir para la siguiente actividad que viene obvio con un caso real. Ahí tenemos un autor, ya lo habíamos tocado en unidades anteriores, Tyler. sí, recuerdo. Recuerda, él se centraba mucho, o su idea principal nos hablaba, se centraba precisamente en que el currículum, lo importante del currículum y lo que da sentido es precisamente la redacción de los objetivos. Pues bueno, ya teniendo eso, el que habla acerca de la evaluación y obvio, en consecuencia de esos objetivos. Dice que debe de realizarse 4 operaciones interrelacionadas y fundamentales para, obvio, conducir la evaluación curricular. Vamos a ir en cada una de esas 4 operaciones. Sí, Número uno, definir y delimitar con precisión el aspecto educativo que se quiere evaluar. Entonces, se puede hacer, obvio, de forma general o de forma particular, aquí como nos propone, ay, se me fue el nombre, a ver, Taylor. eh, Entonces, se puede hacer una evaluación curricular o bien de algún propósito que plantea, eh, la idea original, ujú, o si se tienen varios objetivos, pues solamente vamos a evaluar lo que el objetivo número 3 nos indica. Entonces, tener bien en claro, ¿qué vamos a evaluar? Precisamente para no confundirnos y hacer otra cosa. Por ejemplo, si en una institución educativa quieren ver si las cosas se están haciendo bien, sería un error que solamente tome en cuenta la evaluación docente. Sería un error porque solamente está tomando un aspecto. La evaluación docente también debe de estar hecha con cuidado, con precisión, porque algunas formas de evaluación docente solamente tienen que ver con los aspectos de que ¿cómo le podemos llamarlo? De carisma, de simpatía. Y entonces, a pesar de que es un buen docente, pues los alumnos lo califican como una mala persona, como un mal trabajador. sí, Segunda, es necesario una definición operativa del aspecto educativo en cuestión. ¿Qué es una definición operativa? Pues precisamente es una descripción. Por ejemplo, si la evaluación del currículum se centrara en el rendimiento de los alumnos, pues dentro de un documento escrito como el que vamos a trabajar más adelante, ahí debe de decir, para esta institución, eh, el desempeño o rendimiento académico se caracteriza por o se define por, y ahí te está diciendo exactamente las características del objeto precisamente que se va a evaluar. Y entonces esto es de gran ayuda porque entonces me dice, ¿qué voy a evaluar? Y desde luego, ¿qué estoy concibiendo o qué idea tengo acerca de eso que se está evaluando? Después viene la selección o bien elaboración de instrumentos. Entonces ya existen, digamos, algunos. Entonces se pueden aplicar, pero desde luego que esos instrumentos deben de ajustarse a la naturaleza del objeto que se desea evaluar. Y si no existen este tipo de instrumentos, pues obvio, hay que construirlos. Y en consecuencia, su construcción debe de ser supervisada, obvio, por personas que saben, obvio, de tanto de cuestiones curriculares, es fundamental. Y desde ujú, luego también debe de conocer aspectos metodológicos para proponer, bueno, vamos a realizar una encuesta. ¿Qué características debe tener una encuesta? Una entrevista. ¿Cómo se hace una entrevista? ¿Qué pasos? ¿Qué metodología? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pueden utilizarse pruebas, escalas, listas de comprobación, ujú, técnica de análisis de contenido, cuestionarios, revisión de documentos, revisión de fotografías, videos. Entonces, aquí, digamos, lo que sobra es imaginación. sí, sí, Siguiente paso es la revisión continua, precisamente con la información obtenida de esos instrumentos y procedimientos que se realizaron,
para ver precisamente la evolución, cómo van precisamente, desarrollándose, y como lo hemos cuestionado, constantemente, pues para, si es que se detecta algo, una anomalía, ¿qué sería una anomalía? Pues precisamente, si todo estaba, marchando en una determinada dirección, cuando algo cambia de rumbo, pues eso es considerado precisamente una anomalía, porque ya se está haciendo, ya hay algo diferente, hay algo nuevo, y hay que averiguar por qué hubo ese cambio. ujú. Tenemos en pantalla a otro autor, este no lo habíamos tocado con anterioridad, ahorita se me Sí, olvidó cómo se pronuncia su apellido. sí, Stuflinbein, si no me equivoco, Daniel Stuflinbein. Entonces, dice que la evaluación es el proceso que va desde la creación del diseño hasta la aplicación del proyecto. Y de hecho, digamos que él es mucho más riguroso. Él dice que desde que se te ocurrió la idea de abrir un curso, una institución educativa, una nueva licenciatura, pues desde ahí ya se debe estar pensando la forma en que cómo se va a evaluar. Y obvio, hay muchas cosas. Por lo tanto, él dice que debe de partirse de una evaluación precisamente del contexto, cómo es el lugar, las condiciones. Y esto sirve precisamente para tomar decisiones que en la planeación conduce precisamente a determinar los objetivos. Entonces, aquí también coincide con Taylor en el aspecto de que los objetivos van a dar cuenta precisamente del rumbo, de la naturaleza, en este caso del proyecto, y ujú, que es una parte precisamente fundamental. También en este caso se define el medio relevante, las condiciones vigentes, que sería el diagnóstico de la situación o del problema, y lo que se desea. Se identifican las necesidades y se diagnostican los problemas. ¿Qué puede ocurrir si no hacemos algo al respecto? Y en gran medida, este tipo de evaluación es filosófica y social, pues en ella se describen los valores y las metas precisamente de un sistema. Vamos a verlo, supuestamente todo ese trabajo lo hicieron el actual gobierno federal y entonces decide el presidente abrir la universidad, Benito Juárez. Entonces, ¿de dónde surge esta idea? Tuvo que ujú, haber partido de esto, de una evaluación del contexto. Y obvio, el contexto sí da para eso. ¿Cómo nos encontramos con respecto a la educación superior? Número uno, existen muy pocas instituciones de educación superior públicas. Existen muy pocas. Y desde luego, obvio, y tú eres uno de los, ¿cómo podríamos llamarlo? Ay, es que cliente se escucha muy, los que hacen uso de este servicio, vamos a ponerlo así. ah, sí, Y entonces, ¿qué pasa en este caso con las escuelas privadas? Bueno, también podemos decir que son más en comparación con las públicas, pero aún así no dan cobertura para todos los demandantes. Además de que cada uno tiene unas políticas diferentes, tiene una lista de precios diferentes y a pesar de que algunas tienen cuotas muy accesibles, pues obvio, también hay que ser realistas, no todas ujú, las pueden pagar. Entonces, sí, a partir de este contexto, pues precisamente la administración, pues que se abran las universidades Benito Juárez. Pero además, y esta es una idea interesante, algo cuestionable pero interesante, están colocadas precisamente alrededor del estado de la república. Dependiendo precisamente de la demanda, pues obvio hay mayor cantidad de, digamos, de estas sucursales. En el estado de Puebla, si no me equivoco, hay 3. Eso significa obvio que hay una gran demanda ujú, y desde luego cada una de estas 3 es diferente, oferta carreras diferente y obvio en relación precisamente a las necesidades del contexto de la población. Entonces, por ejemplo, si colocan nuestras universidades Benito Juárez en una zona rural, pues significa precisamente que va a ofertar carreras que tienen relación con eso. Ingeniería agronómica. No van a abrir ni psicología, ni filosofía, ni arquitectura, ni ciencias de la educación porque el contexto no lo demanda. Pero si una de estas universidades, Benito Juárez, la colocan en una zona urbana, pues hay que ver precisamente qué
qué problemas tienen, qué necesidades, y a partir de ahí se dice qué es lo que se necesita. Evaluación de entrada o de insumos. Y entonces sirve en este caso para estructurar las decisiones que conducen a determinar el diseño más adecuado del proyecto y por medio de la información que contiene puede decidirse cómo utilizar los recursos precisamente para lograr las metas. Entonces aquí tiene que ver precisamente con las cuestiones materiales y obvio también económicas. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, o qué ha pasado. Imaginemos, obvio, una universidad, privada que está iniciando, pero obvio, como no tiene alumnos, no tiene nada, pues debe de buscar, en este caso, patrocinadores, algo así. ¿Cómo le llaman? Una junta de gobierno, y entonces de ahí, pues, ahora sí, buscan los medios para sacar el dinero y, en este caso, para comenzar. Entonces, bueno, pues no tenemos mucho dinero, tenemos esto, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la prioridad? ¿Salones o bien oficinas? ujú, ¿Qué es prioritario? ¿Libros o computadoras? sí, Y obvio, esto es obvio, básico, básico. sí, Aquí te coloco algunas preguntas que generalmente se emplean para esto, en este caso de los insumos y su administración. ¿Son factibles los objetivos planteados? Entonces, imagínate que estamos abriendo una nueva universidad y entonces vamos a decir que tus alumnos son los mejores a nivel, pues ya, intercontinental, no mundial, intercontinental, es decir, del continente americano y que son los mejores en tal cosa. Pues a lo mejor hay que bajarle, porque si nos ponemos un objetivo tan grande, pues ¿eso qué significa? Pues que nuestros alumnos van a tener que viajar, van a sí, que tener precisamente que ponerse al tú por tú con otros, y eso requiere tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Lo tenemos? No, pues hay que no, bajarle. Entonces, a lo mejor nuestros mejores alumnos que sean los más competitivos, pues, de la ciudad, por lo menos, ya le sí, bajaron, más realistas. claro, El siguiente sería, ay, esta me estorba, ¿cuáles son los costos potenciales y cuáles los beneficios esperados de las estrategias establecidas? Y entonces aquí tiene que ver precisamente, obvio, con el rendimiento. Si yo estoy invirtiendo, no gastando, porque el gasto tiene 5 pesos, te los gastas y jamás los vas a ver. Pero sí, aquí hablamos precisamente de inversión. sí, Entonces, si metes 5 pesos y solamente estás obteniendo 3, no es un negocio, no es no, rentable. Y eso a la larga te va a costar mucho. Háblese de escuelas privadas y públicas, ¿eh? Entonces, si inviertes 5 pesos, pues por lo menos debes tener 5 para continuar, mantenerte. Pero desde luego que la mayoría pues va a querer 8 pesos de 5. Eso quiere decir que es un buen negocio. Estás obteniendo pues prácticamente la mitad o un poquito más de la mitad. sí, sí, ¿Cuáles son los presupuestos o fundamentos subyacentes? ¿Cuáles son las actitudes y necesidades de los estudiantes, maestros, la comunidad en la que se encuentran? En ujú, fin, ¿cómo se integran las estrategias? ¿Con qué recursos y facilidades se cuenta? ¿Qué otras instituciones educativas con estrategias similares que están funcionando persiguen fines parecidos? Y obvio, esto ya bien tiene que ver precisamente con la competitividad. Es decir, por ejemplo, y lo vivimos, ¿no? Centro Histórico de la ciudad de Puebla, ¿cuántos institutos de educación superior existen? ¿Y cuántos de ellos ofrecen la misma carrera? Entonces, obvio, hay variaciones. Yo quiero poner una nueva universidad en el centro histórico, pues no voy a vender una idea de las mismas carreras que tienen más años y que están ofreciendo lo mismo. Entonces, no, hay que cambiar sí, un poquito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Y desde luego debe hacerse la evaluación del proceso. En este caso, como ya lo hemos comentado con anterioridad, sirve para implantar decisiones, en este caso, que nos ayuden a controlar las operaciones o etapas del proyecto. Después de un curso de acción, han sido aprobados y comienzan a implantarse. Es necesario este tipo de evaluación porque en este caso promueve la retroinformación periódica de los planes y procedimientos. Entonces, aquí también Taylor coincide en que la evaluación debe de hacerse de forma constante y compartir la información de esa evaluación, no quedarse callados.
Muchos hacen evaluaciones y no comparten esa información. Entonces, no ujú, sabemos cómo estamos, cómo vamos, hacia dónde. Y para este punto, hay que tener en cuenta estas 3 características. Detectar o predecir efectos en el proceso de diseño o en su aplicación. Entonces, a lo mejor hubo problemas desde el inicio, y entonces hay que corregirlos. 2, proveer información para tomar decisiones programadas. Entonces, no es nada más, bueno, está yendo mal el rumbo, pues vamos a cambiar todo. No, no se puede. Entonces, imagínate que ya abrieron una licenciatura y con la evaluación se está diciendo, bueno, es que los egresados, la primera generación, tuvo problemas para insertarse al campo laboral. Y ya vamos por la segunda generación. Pues no sí, podemos cortarlos y pues le vamos a cambiar el nombre de la licenciatura. No, no se puede porque ya quedaron registrados. Secretaría de Educación Pública sabe que tengo tantos estudiantes estudiando tal carrera y entonces cuando ya diga, pues siempre no, le cambiamos, va para atrás todo y no nos van a aceptar nada. Entonces voy a tener que esperar a que esa generación termine y haga cambios para la siguiente. Eso sí se puede hacer. Eh, Proveer información para no, no, es lo que ya habíamos comentado. Y obvio, ujú, mantener un registro continuo del procedimiento. Y entonces, obvio, aquí nos metemos, obvio, con cuestiones administrativas, con tener este sistema precisamente para ir recabando información, tenerla guardada, tenerla útil y obvio a la mano para que se hagan estas revisiones continuas. Y desde luego, la evaluación de producto, que es cuando termina un curso, cuando sale una generación, pues hay que ver precisamente qué es lo que se puede mejorar, qué tan bien, qué tan no bien les ha ido. Entonces sirve en este caso para repetir el ciclo de decisiones tendientes a juzgar los logros del proyecto. ujú, Permite además medir e interpretar los logros, no solo del final de cada etapa del proyecto, sino del proyecto global. Entonces ya podemos decir, pues sí, esta escuela tiene futuro, sí está sirviendo de algo. Vamos a continuar de esta misma forma o vamos a hacer, obvio, las modificaciones pertinentes. Si te das cuenta, pues está bastante sencillito. sí, Y ahora nos vamos con los pasos de la metodología de evaluación curricular. Entonces, digamos que esto es el consenso que han tenido todos los autores con respecto a el currículum y desde luego con su respectiva evaluación. claro, Nos hablan, y como incluso ya lo habíamos tocado también un poco con los dos autores anteriores, es necesario una evaluación interna. ¿Y en qué consiste esta evaluación interna? Pues número uno, hacer un análisis de la congruencia o bien coherencia entre los objetivos curriculares en cuanto a la relación de correspondencia y proporción precisamente entre ellos, así como entre las áreas, temas, tópicos y contenidos especificados. Entonces, esto parecería que es muy obvio, pero vamos a ver, si nuestro objetivo, pues, tiene precisamente que ver con, ofertar un taller, pues, número uno, que estos sean alcanzables. Es un taller, no es una licenciatura, no es, un posgrado, entonces es algo sencillo. Por lo ujú, tanto, los objetivos deben de estar redactados, de forma que den cuenta de que las acciones a realizar, pues, también son pequeñas. Imagínate un curso para eh, obreros, pegar, azulejo. Entonces, los objetivos, pues, van en torno a eso, actividades sencillas. Número 2, análisis de la vigencia de los objetivos, y esto con base a la información obtenida en el análisis de la población estudiantil, de los avances disciplinarios y de estos cambios sociales y la ratificación o rectificación de estos. En otra institución educativa estoy dando clases de pedagogía en la licenciatura de idiomas, creo que ya te lo había comentado. sí, Entonces, este nombre de idiomas, pues, es obsoleto, ya es viejo. De hecho, ya creo que
me llevé una sorpresa, carrera de idiomas, dije: "Ay, che, esto no lo había escuchado desde hace 8 años". Entonces, ahí, pues, estamos viendo eso, que no hay una vigencia, están utilizando ya un nombre, pues, antiguito, deben de modificarlo. A lo mejor el contenido curricular está bien, pero no está bien, estaba también ya estaba obsoleto. Y sí, ahorita está cambiando. Entonces, ahorita, ¿cuántas son? Está el segundo semestre, cuarto, sexto, octavo. Entonces, imagínate, 4 generaciones que van a salir con el nombre de esa carrera obsoleta. Y ujú, entonces tú dirás: "¿Ya se acabó la licenciatura?". No, ahora la piensan transformar, que de hecho ahorita ya pues, de hecho ya estamos trabajando, me incluyo en ello. Se va a cambiar, bueno, es una adaptación, no es que cambie, es una adaptación. Es la licenciatura en turismo y lenguas extranjeras, así se va a llamar. Y obvio, ahí nos está diciendo el campo laboral en el cual se quieren enfocar, que es precisamente el área del turismo. Y otra parte que no lo menciona el nombre, pero lo van a tomar en cuenta, es precisamente el campo de la docencia para precisamente enseñar un segundo idioma. Y yo estoy trabajando precisamente en el aspecto pedagógico, yo veo relacionado con la docencia. Y entonces, ujú, qué bueno que se está haciendo este cambio, esta actualización, por decirlo. sí, Ujú. El siguiente sería el análisis de la viabilidad del currículo a partir de los recursos humanos y materiales existentes. Entonces, aquí también, obvio, es una cosa seria, y esto también me pasó, lo viví, y obvio como estudiante, no como docente. Yo soy miembro de la primera generación de la licenciatura en Psicología Social, en Tlaxcala. Pero adivina qué, número uno, ¿cuántos psicólogos sociales existen en México? Muy pocos, realmente ujú, muy pocos. Y entonces, ¿eso qué significaba? Que los recursos humanos no había. Entonces, ¿qué hizo la universidad? Pues los docentes que ya estaban trabajando ahí en la universidad les dieron las materias de tronco común, las materias, digamos, sencillas, básicas y obvio que todo estudiante necesitaba. Y para las materias, en este caso de, ¿cómo le llaman? Propedéutico, que ya los van introduciendo a la disciplina, las materias de formación y las terminales, pues ahí se dieron a la tarea, en este caso, de buscar docentes con ese perfil de otras universidades. Entonces, en lo particular, yo tuve docentes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la UAP, de la Iberoamericana, del Tecnológico de Monterrey, de la UNAM y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, digamos que a mí me fue bien, porque entonces, como no había docentes en ese lugar, pues se vieron la necesidad de sacar de otros lugares, incluso hasta tuve maestros extranjeros. Entonces, a mí me convino. Pero, ¿qué pasa en una situación en donde no existan estos recursos? Pues yo quiero abrir una nueva licenciatura porque es necesaria, ya me lo dijo el análisis, pero resulta que los profesionistas no existen, no hay. Pues ni modo, mi idea va a ir para atrás o le vamos a poner pausa, porque no existe eso. El análisis en este caso de la secuencia y dependencia entre los cursos, así como su adecuación. Bueno, esto ya es, digamos, más simple sí, y se ve en el mapa curricular, la secuencia, ¿no? De las materias. También debe hacerse un análisis de adecuación de contenidos y actividades curriculares con los propósitos epistemológicos y psicológicos relativos a la población estudiantil y a las disciplinas que sustentan el currículum. De hecho, esta parte, en el ejemplo que vamos a ver real, ahí ujú, lo toman en cuenta y ponen un apartado. Aspectos psicopedagógicos, aspectos epistemológicos. Y qué bueno, obvio, eso en tu tiempo libre, me gustaría que lo sigas leyendo porque te va a servir para futuras ocasiones, y que sí, incluso aquí nos dice precisamente cómo están trabajando, cómo generan su conocimiento, y hablamos aquí y lo relacionamos con otro tema que has visto en otras materias con respecto a las sociedades del conocimiento. Entonces, una institución educativa que está haciendo precisamente investigación del estado en cómo se encuentra, qué es lo que tiene que cambiar, bla, 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 bla. Pues de hecho ujú, hablamos de que están generando conocimiento y eso es algo precisamente que debe de compartirse. Y por eso vamos a revisar ese documento de la Universidad, ay, se me fue el nombre de dónde, de Colima, ya lo recordé,
Entonces, ellos están aportando algo a la sociedad y, obvio, algo a todos aquellos que estamos relacionados con la educación. Y desde luego los aspectos psicológicos hace referencia precisamente a que en cada etapa de nuestro desarrollo, como ya has llevado las materias, pues tenemos ciertas habilidades, ciertas características y que no deben de olvidarse o tomarse a la ligera. Actualización de tópicos, o es decir, de temas, contenidos y bibliografía con base a los puntos anteriores. Entonces, esto debe de hacerse aproximadamente y como máximo cada 5 años. Pues imagínate, una licenciatura es nueva, en el año número 4 ya deben de empezar a trabajar. Ah, bueno, esta es la bibliografía que se propuso. Ustedes docentes, obvio que son los expertos en eso, ¿qué bibliografía proponen? ¿Qué más hay que avanzar? ¿Qué temas podemos incluir, no de forma al menos oficial, pero al menos si ustedes están viendo que es necesario? Entonces, obvio, ahí se van haciendo tus cambios. El análisis de la operatividad del funcionamiento de los aspectos académico, administrativo, institucionales interinstitucionales. Entonces, en pocas palabras, es cómo estamos trabajando. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Qué podemos mejorar? Porque a veces, digamos que hay una separación. Entonces, la élite de los docentes, la élite de los administrativos, se ven feo y no debería ser así, deberían ser miembros precisamente de un mismo equipo. ¿Hacen labores distintas? Sí, indudablemente, incuestionablemente, pero aún así, ¿cómo están funcionando? ¿Cómo están trabajando? Entonces, por eso deben de proponerse alternativas precisamente para que se mejoren esas relaciones, para que puedan hacer bien su trabajo y todos estén felices y contentos. Investigación de la actividad docente de los profesores y su relación con el rendimiento de los alumnos. Y entonces por eso existen las evaluaciones docentes, por eso también es recomendable que exista un observador que vaya a los salones de clases, pero incluso va más allá. Deben de compararse los productos y qué bueno que aquí Harvard lo está haciendo, es decir, con el portafolio de evidencias y que sí, debe de estar acorde precisamente con lo que están estudiando. Y desde luego también una relación con lo que hemos estado mencionando, con las características tanto epistemológicas como psicológicas propias de su edad. Entonces, yo no les voy a pedir un trabajo de papel boleado, ustedes ya no están para eso. Yo debería de pedirles ensayos, ya otra cosa más elaborada, un análisis de contenido. Entonces, ahorita, y debo de reconocerlo, todavía estamos trabajando, pues no con lo básico, pero sí con el material intermedio. Ya en futuras ocasiones, pues ya hay que elevarle un poquito más, porque creo que ustedes precisamente dan para más. Y tendríamos que realizar en este caso una investigación de los factores relacionados precisamente con el rendimiento académico de los alumnos, principalmente de las causas o índices de reprobación, de deserción, los que abandonan la escuela, nivel de logro académico, pero también de las estrategias de aprendizaje, cuáles se están empleando, cómo se están empleando. Porque te apuesto que alguien más te pide un mapa conceptual y a lo mejor hasta te puedes dar el lujo de entregarle una cosa diferente a lo que me entregas a mí y él dice que está bien. Y entonces ahí estamos hablando de que se está aplicando o que se intenta aplicar una estrategia, pero no está haciendo de la forma correcta. Entonces eso en lugar de ayudar a los alumnos, pues los está perjudicando, porque entonces ya están acostumbrados a hacer las cosas así. Y cuando alguien les pide o les pregunta, ¿ya saben hacer un mapa conceptual? Todos dicen, sí, pues ahora bien, pues, ahí les va. Lo entregan y pues no, eso está mal hecho, vamos de regreso. Y entonces, obvio, deben de estarse evaluando esas estrategias de aprendizaje para que exista precisamente un trabajo, correcto, unísono y vayan las cosas bien. También en este caso, los factores de motivación y los rasgos personales asociados solamente con el rendimiento académico. Y, por eso lo resalto, lo subrayo, sí,
Y más cuando estamos hablando de educación superior. En educación básica, digamos que eso no es importante, porque como se está viendo lo fundamental, pues ahí no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa en la educación superior? Pues entonces no debería de verse, pues yo mientras de mi vida no sé qué hacer, pues por lo mientras estudio una licenciatura. No, se supone que ahorita ya debería estar estudiando cosas por las cuales realmente tienen una vocación, tienen una afinidad, tienen un interés fuerte, no más o menos, no realmente un interés fuerte, porque de ahí viene precisamente su motivación. Si alguien está estudiando algo que no le gusta, pues ¿cómo va a ser su desempeño y rendimiento? Pues va a ser nulo, insignificante. sí, Eso es. En este caso, eh, ya nos falta poquito. También debe de hacerse una evaluación externa y debe ser una investigación continua del mercado ocupacional y además de las habilidades requeridas del egresado, precisamente para ir haciendo modificaciones conforme se va avanzando. Entonces, lo que te decía del ejemplo anterior, ¿no? La licenciatura en idiomas. Puta, voy en este caso, al periódico. sí, Y entonces, obvio, dice, se solicita un maestro de inglés con las siguientes características: dominio de grupo, habilidades, estrategias y la actitud. Entonces lo comparo con mi currículum. Ay, no, pues está cañón. Yo solamente tenía materias de inglés, francés, chino, japonés, alemán, y pues no tenía nada que ver con el aspecto pedagógico. Entonces, obvio, tengo que hacer esa modificación. Pues que estoy ofreciendo la carrera en idiomas y pues solamente estaba enfocado al turismo. Y ahorita en el mercado laboral, pues me estoy dando cuenta de que sí, efectivamente, muchas de las personas que están solicitando para hablar inglés es para ese sector. Bueno, pues entonces modifico la licenciatura, no solamente el nombre, sino debe ser todo un cambio estructural. Y entonces lanzo la licenciatura en idiomas y turismo. Entonces ya va cambiando. Investigar los alcances, en este caso, de la incidencia de la labor profesional del egresado, obvio, estamos hablando de educación superior, eh, en las diferentes áreas específicas en el perfil profesional, tanto a corto como a largo plazo. ¿Qué sería una incidencia? Pues precisamente el número de casos. En este caso, en este ejemplo, estamos haciendo referencia precisamente a cuántos profesionistas hay y cuántos de estos están aumentando. Entonces, por ejemplo, la carreras, digamos, que son muy comunes, que las vas a encontrar muy fácilmente, pues, ¿qué te gustaría? Derecho, administración, contabilidad. ujú, Y entonces, pues, hay muchos de esos, sí, ya, y es un engaño. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a corto y a mediano plazo? A corto, pues, desde luego que hay una sobrepoblación de profesionistas que con enfocados a eso. Y a largo plazo, pues que obvio va a aumentar el número de desempleados y por lo tanto puede hacer una modificación. Entonces a lo mejor ya no te vendo la carrera en derecho, que es general, entonces ya te vendo la carrera en derecho penal. Ya va cambiando, ya se va perfilando y entonces puedo, en este caso, obtener como ya, ya, estudiantes, sí, vamos a dejarlo 100 estudiantes. ajá, Investigación de las funciones profesionales desarrolladas en este caso en el plano laboral. Este aspecto también se limita exclusivamente a la educación superior. Respecto a la capacitación ofrecida en la carrera y la ofrecida a los egresados de otras instituciones. Entonces, aquí debo de fijarme qué están haciendo las otras instituciones educativas que están vendiendo la misma carrera que yo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué materias tienen? ujú, Este, y obvio, no para copiar, no para ujú, copiar a los buenos, a los grandes, pero por lo menos para tener una guía, una orientación. ¿Por qué fulanitos de tal presumen que son los mejores en esto? Pues porque están viendo estas materias. Por ejemplo, cuando se implementó eso de los juicios orales, pues ya todas, juicios orales. Pero la pregunta es, ¿y de dónde sacaron tantos abogados con tanta experiencia en juicios orales si antes no se hacía? Pues eso es un engaño, hay que estar pendientes. Vamos con la reestructuración curricular.
y hace referencia precisamente a la delimitación de los elementos curriculares que se modificarán o sustituirán con base precisamente a las evaluaciones internas y externas. Entonces, obvio, es difícil que te encuentres con esto, pero lamentablemente sí. Por ejemplo, estás estudiando, estás trabajando ya en institución educativa y de pronto llega alguien y dice, pues no, vamos a cambiar esta materia por esta otra. Pues bueno, pero ¿cuáles son la justificación? ¿Cuáles son los fundamentos para ese cambio? Si no existe una evaluación interna o externa. Entonces, obvio, como tú ya conoces eso, pues, tienes la obligación moral de decir, ah, bueno, si se toma esa decisión o si es una orden, pues la voy a acatar, pero nada más tengan presente eso. No, esa decisión no provino de una evaluación. Dos, la evaluación, perdón, elaboración de un programa de reestructuración curricular. Entonces, si ya nos dimos cuenta de que es necesario un cambio, pues hay que formar un equipo, fijar tiempos, definir qué se va a hacer precisamente para esa reestructuración curricular, que incluso este trabajo debería ser como mínimo de un año para, digamos, hacer una propuesta. Determinación de las prioridades para la operacionalización de dichos programas de reestructuración. Entonces, ¿qué es lo más importante? Em, Definir los objetivos, definir las metodologías. Obvio, como ya lo vimos, posee un orden y este va de lo general a lo particular. Ahorita en el ejemplo, en el caso que vamos a ver, incluso si lo mencionan, parte incluso desde la misión de la institución, de la universidad. Y qué bueno, entonces va a ir de lo general a lo particular. Y creo que este es el último. Sí, efectivamente, Sí, es el último y es la 1 de la tarde. Vamos a ver. Ah, mira, de hecho nos sí, pasamos 10 minutos. Es que esta cosa me está dando más tiempo. Pues así le sí, de dejamos. hecho, problema. Bueno, ahorita vamos a decretar nuestro receso de 10 minutos. Ni modo, vamos a recorrer un poquito el tiempo. Sí, Entonces, no cierro la sesión, solamente apago el micrófono. En ok. 10 minutos yo ya te explico en qué consiste esto y le